Serie de razonamiento lógico-matemático, tipo de examen para servicios generales y administrativo, problema 1. El primer problema muestra la velocidad de un auto en un gráfico. Entonces, lo primero, tratemos de entender qué muestra este gráfico. Los gráficos, estos en particulares, tienen un eje vertical y un eje horizontal. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es qué muestra cada uno de los ejes, qué números tiene, es decir, qué cantidades tiene y qué unidades tienen. En este caso muestra en el eje vertical una velocidad. La velocidad arranca desde cero en este lugar y empieza a crecer de a 20 kilómetros por hora hasta llegar a la última división de 180 kilómetros por hora. Y en el eje horizontal muestra la distancia recorrida en la pista por un vehículo en kilómetros, con divisiones grandes de 0,2 kilómetros hasta llegar a 3 kilómetros. Entonces, ¿qué muestra esta curva? Muestra cómo va cambiando la velocidad a medida que el auto avanza. Sería lo siguiente: si uno tiene un circuito, lo que muestra el eje horizontal es en qué lugar del circuito está el coche, dando la vuelta al circuito. El circuito en este ejemplo tiene 3 kilómetros, entonces sería que todo el largo de esta pista son 3 kilómetros y pega la vuelta, arranca desde la partida y cuando llega al kilómetro 3 pegó toda la vuelta y volvió al mismo lugar. Mientras que el eje vertical va mostrando qué velocidad lleva el coche en cada uno de estos lugares del recorrido. Por ejemplo, arranca en 160 kilómetros por hora, empieza a bajar la velocidad, después vuelve a subir en el kilómetro 0,8, 1, vuelve a estar en 160 kilómetros por hora, etc. Es decir, que la velocidad máxima que llega es 160 kilómetros por hora y en algunos lugares frena y va más lento. Después vuelve a subir la velocidad, acelera, va igual a la velocidad máxima, frena, desacelera, etc. Entonces, el problema, ¿qué dice? Dice velocidad de un auto de carrera. Este gráfico muestra cómo varía la velocidad de un auto de carrera a lo largo de una pista plana de 3 kilómetros durante su segunda vuelta. Si se supone que el auto arrancó, dio toda una vuelta, y lo que está mostrando acá es el auto pasa la línea de largada a máxima velocidad, 160 kilómetros por hora, y va pegando una vuelta frenando a lo largo de la pista. Entonces, acá dice el título del gráfico, dice velocidad de un auto de carrera a lo largo de una pista de 3 kilómetros, segunda vuelta. Línea de partida, 0, y bueno, los 3 kilómetros es la vuelta completa. Entonces, ¿qué pregunta? La primera pregunta que hace es, ¿dónde se registró la velocidad más baja durante la segunda vuelta? Y hay 4 opciones. En la línea de partida, aproximadamente en el kilómetro 0,8, aproximadamente en el kilómetro 1,3 o a mitad del recorrido. A mitad del recorrido, si son 3 kilómetros, sería 1,5 kilómetros, que es en este lugar, sería esta velocidad que está acá, que sería más o menos 100 kilómetros por hora. En la línea de partida era 160 kilómetros por hora. En el kilómetro 0,8, que es por acá, está prácticamente en 140, 150, si vuelve a estar casi en el máximo de velocidad. Y el kilómetro 1,3 sería acá, es justo en el valor este, que es el valor más bajo que tiene. Entonces, este lugar es el lugar donde la velocidad, lo que se está mostrando en el eje vertical, tiene el valor más pequeño. Hay que tener cuidado con si pequeño o no, depende de cómo esté la escala graficada acá. En este caso, como va de 0 para aumentando, un valor más bajo es un valor más chico de velocidad y un valor más alto es un valor más grande de velocidad.
Entonces, la respuesta correcta es C, aproximadamente en el kilómetro 1,3. Luego pregunta, ¿cuál es la distancia aproximada desde el punto donde se registró la velocidad mínima y la próxima vez que el auto desaceleró? Desacelerar es cuando el auto tiene menos velocidad que la que tenía antes, si le está frenando. Entonces, como dijimos antes, la velocidad mínima la había obtenido en el kilómetro 1,3. A partir de acá, el auto acelera, va a velocidad constante, es decir, mantiene siempre la misma velocidad, y en este lugar empieza a frenar y va bajando la velocidad, es decir, va desacelerando. Entonces, en este lugar es aproximadamente, si ustedes miran, el kilómetro 2,3. Entonces, si vemos la distancia que hay entre el kilómetro 2,3 y el kilómetro 1,3, 2,3 kilómetros menos 1,3 kilómetros es 1 kilómetro. Entonces, la respuesta correcta sería la opción B, 1 kilómetro. Si vemos la respuesta que da el ejemplo, efectivamente son la respuesta C y la respuesta B.